Siempre se dijo que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo aprovecha la falta de oportunidad y las precariedades en las que viven los pobladores de la zona norte del país, puntualmente los departamentos de Concepción y San Pedro, para ganar adeptos. Sin embargo, dentro de la población hay gente que tiene muchas expectativas de crecimiento y desarrollo, y si bien no encuentra la oportunidad en su comunidad, decide salir de ese entorno para forjarse un futuro mejor. Ese es el caso del joven Hernán, el protagonista de esta otra entrega que preparamos para ustedes en nuestro segmento denominado Retratos. La verdad que hacia donde yo no había tantas oportunidades. La facultad y eso no, en donde yo no hay lo, de un poco más hacia unos 13 kilómetros, 20 por ahí. Hay algunos que no terminaron su colegio. El EPP viene reclutando a jóvenes que por culpa de la pobreza debieron dejar sus estudios. Hoy, un joven decide tomar distancia y apostar a un arma contra estos terroristas, que es la educación. En Retratos, siempre hay una historia que contar. Según la encuesta permanente de hogares, en el segundo departamento, un 27% de jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a ninguna escuela. Hernán proviene de San Pedro, tiene 16 años y comenta lo que les toca vivir a chicos de su edad al dejar la escuela. O sea, los que no terminan su estudio suelen trabajar más así en la chacra. Hernán resalta que con sacrificio se consiguen los objetivos e insta a los jóvenes a siempre transitar por el buen camino. Y que se esfuercen por lo que quieren ser, ¿verdad? Por sus sueños. Que se pongan las pilas para cumplir sus metas, para que no se metan en el tema de la adicción y drogadicción y eso. Todas las mañanas, Hernán se despereza bien temprano. Está de guardia y le toca ordeñar a las vacas en el tambo. Así como la agricultura, estos sitios forman parte de su hábitat. Tiene los 11 años empecé a trabajar con él y después con mi hermano mayor teníamos nosotros nuestra pequeña parte así, la chacra. O sea, ya se usaba más lo que hacía el arado a mano, o sea, con güey. Y para cultivar y eso, todo con sembradora. Con sus compañeros, comienza la recorrida casa por casa en Benjamín Acebal para la venta. Ahora, es una gran oportunidad para vencer el miedo y la timidez. Hola, buen día. Bien. Estamos viniendo a la Escuela Agrícola San Francisco de Asís y estamos trayendo nuestros productos orgánicos. Tenemos lechuga, acelga, zanahoria, queso ibérico. Al principio me costaba hablar así con la gente, pero después ya acostumbrado ya. Acá todo bien ya. Tiene un sueño y piensa concretarlo. Yo siempre desde chico quería ser ingeniero agrónomo. Él tuvo varios obstáculos: la timidez, la falta de soltura, autoestima y el teshagaú por el desarraigo. Igual le puso pecho a la situación y dejó este mensaje al gobierno nacional para que revierta la realidad del norte. Más apoyo así para la comunidad, o sea, para los pobres, para los que no tienen oportunidad, para los que no puedan estudiar, para que les pueda ayudar más, así para los útiles y eso. Este joven es oriundo de uno de los departamentos más pobres del país, donde la pobreza total alcanza un 44% según estadísticas y censos. Hernán rompe las estadísticas del gobierno
y sobresale porque querer es poder.